Bienvenidos a todos, gracias por venir. Soy Majer, desarrollador principal en Parity, enfocado principalmente en la lógica de la Relay Chain. Para ser más preciso, en la parte del protocolo de consenso de parachains. Esta es la lógica que esencialmente agrega todas las parachains juntas, las valida y asegura que creen un estado coherente en la Relay Chain. Hoy nos enfocaremos en Agile Core Time. Ya se ha hablado un poco de esto y trataré de dar una visión general de todas las características y cómo interactúan entre sí. Para daros un adelanto, esta será una charla de alto nivel, pero creo que es bueno. Ha habido mucho revuelo en torno al Core Time, muchas opiniones, muchas perspectivas diferentes, muchos agentes en el ecosistema presentando distintas ideas. Así que intentaré presentar un resumen relativamente imparcial y condensado de cómo están las cosas, cuál es el roadmap y qué podemos esperar realmente. Creo que es valioso ver cómo Agile Core Time aparece en el roadmap de Polkadot. Generalmente hablando, tenemos Polkadot 1.0. Este es el white paper original, lo que inicialmente Gav y otros esperaban que fuera el sistema completo. Pero luego, poco a poco, la comunidad se dio cuenta de que había algunas cosas que no estaban cubiertas en el white paper, que aún así queríamos tener en el proyecto real. Así que introdujimos cosas como el respaldo asíncrono y Agile Core Time. Ahora estas cosas se citan generalmente como Polkadot 2.0. Y más adelante, como la mayoría de vosotros probablemente ya sabéis, está Polkadot 3.0. Esto es YAM. Y YAM, he escuchado muchas confusiones sobre qué es YAM, qué es Core Time, cómo se relacionan entre sí. En términos generales, Core Time es un requisito previo para YAM. Pero Core Time llegará incluso antes que YAM y se podrá usar en Polkadot 2.0. Algunas partes de esto ya están en vivo en Kusama. Y una buena manera de pensar en YAM es que lo que permite es simplemente tener lógica adicional. Aún podemos hacer todas las cosas que podíamos hacer en la red y algunas cosas extra además. Es una expansión del sistema, del protocolo. Las parachains siguen ahí, Substrate sigue ahí, todos esos elementos siguen siendo cruciales para YAM. Ahora, volviendo al tema de Core Time, abordemos la primera pequeña confusión. ¿Cuál es la diferencia entre Block Space y Core Time? En términos generales, son muy similares. Son dos caras de la misma moneda. Core Time es simplemente el método de Polkadot para asignar espacio de bloques, para consumir espacio de bloques. Si compras Core Time en Polkadot, al final lo que obtienes es espacio de bloques en Polkadot. Pero hay una razón por la cual usamos la narrativa de Core Time. Y este nombre es así por un propósito específico. Cuando hablamos de Core Time, como el nombre sugiere, estamos hablando de un tiempo específico dedicado a un core específico. Core Time. Pero, ¿qué son esos cores? ¿Qué son esos núcleos de ejecución, de hecho? Pues bien, Polkadot fundamentalmente es un sistema fragmentado. Lo que significa, en resumen, es que ejecutamos un montón de procesos diferentes en paralelo, como blockchains paralelas, parachains. Y cuando ejecutamos esas tareas en paralelo, decimos que se ejecutan en núcleos de ejecución separados. Cada parachain, cada tarea, ocupa un core de ejecución individual. Se mapean uno a uno. Y cada núcleo de ejecución puede procesar un solo bloque de parachain cada 6 segundos. Este es el conjunto de datos de todas las transacciones que llegan desde el mundo exterior y que son procesadas por la Relay Chain. Y un solo bloque de parachain procesado, lo que realmente significa es 2 segundos de ejecución y 5 megabytes de disponibilidad de datos. Esto es lo que realmente queremos decir con block space, es una combinación de esas dos propiedades. Pero lo importante es que 2 segundos de computación no son la parte única. La parte única es que obtenemos consenso sobre esa ejecución. Es parte de esta red descentralizada. Y todos los nodos verifican la corrección de la transición de estado, la corrección de esta ejecución. Porque si quieres construir una aplicación verdaderamente resiliente, no puedes simplemente ejecutar esta ejecución en una pequeña Raspberry Pi sola. No es resiliente. Pero en nuestro caso, debido a que todos esos nodos distribuidos por todo el mundo tienen consenso sobre ello, realmente podemos empezar a construir aplicaciones resilientes. Y esos 2 segundos de ejecución son significativamente más valiosos que 2 segundos de ejecución en una máquina similar en tu sótano. Así que, para resumir, lo que quiero que sepáis es que cada vez que escuchéis sobre los núcleos de Polkadot, penséis que os garantizan una cierta cantidad de cómputo cada 6 segundos.
Esto es fundamentalmente lo que hacen. Así que si tenemos 200 núcleos en Polkadot, fundamentalmente lo que hace es crear esta gran máquina virtual que es capaz de albergar 400 segundos de tiempo de ejecución en un lapso de 6 segundos, distribuido entre todas esas máquinas. Pero si tenemos esta poderosa máquina virtual con todo este cómputo, entonces de alguna manera necesita estar expuesta para las aplicaciones que viven encima de ella. Al igual que AWS tiene que exponer de alguna manera los centros de datos que tiene, el hardware fundamental necesita ser programado, las tareas, las aplicaciones que viven en él necesitan ser programadas en él. Y diferentes tareas pueden pagar y consumir diferentes cantidades de recursos, diferentes cantidades de block space. Y sus necesidades pueden variar mucho. Entonces, ¿cómo se manejaba y se hacía la programación en Polkadot 1.0? Pues bien, la programación de 1.0 se centraba en el concepto de arrendamientos. Los arrendamientos asignaban núcleos individuales a una tarea específica, uno a uno, durante un tiempo muy largo, generalmente 2 años. Y los arrendamientos se compraban en subastas tipo vela. Pero la cuestión es que eran realmente costosos, al menos al principio. Tenías que preparar una gran cantidad de fondos muy rápidamente. Por lo general, tenías que volver a tu comunidad, tratar de incentivarlos para que te proporcionaran los fondos a través de crowdloans. Era una gran sobrecarga. Había mucha gestión alrededor de eso. E imaginad conseguir un montón de desarrolladores y decirles, bien, necesitáis conseguir $2 millones para financiar esta blockchain, obtener el crowdloan y solo entonces podéis empezar a construir. Es una enorme barrera de entrada. Así que a lo largo de la vida del sistema, nos dimos cuenta y la comunidad se dio cuenta de que esos problemas existían. Y el problema más simple era que todo este esquema era bueno al principio. Era simple, pero es inflexible. Está dirigido a un modelo de negocio muy específico y a ninguno de los otros. Y la mayoría de los equipos se comprometían a periodos extremadamente largos de 2 años. Y había poco espacio para la experimentación, había poco espacio para los pequeños que realmente intentaban hacer cosas y posiblemente fallaban, pero al menos lo intentaban. Y los recursos en DOT que se necesitaban para participar en las subastas eran extremadamente altos. Así que estaba creando techos muy bajos para los equipos que necesitaban rendimiento y barreras de entrada muy altas para los equipos que solo querían probar cosas. Polkadot 2.0 busca abordar esas deficiencias con un nuevo sistema de programación, Agile Core Time. A un nivel general, Agile Core Time es simplemente una manera más flexible de asignar tareas para chains en los núcleos subyacentes de Polkadot. Y hay algunos principios específicos a los que generalmente intenta adherirse. El objetivo principal es utilizar el espacio de bloques subyacente de manera más eficiente, asignándolo realmente a las tareas que lo necesitan, bajando las barreras de entrada y elevando el techo para las aplicaciones que necesitan un mayor rendimiento. Pero indudablemente hay una propiedad que no podemos olvidar. Y es una de las razones por las que muchos equipos migraron a Polkadot, la estabilidad de precios. Todavía necesitamos mantener esta estabilidad de alguna manera, porque es una de las grandes cosas que atrajo a la gente a Polkadot. Entonces, ¿cuáles son las principales características de Agile Core Time? Pero antes de entrar en eso, ya hay un pequeño malentendido. Agile Core Time no es un único gran bloque coherente. Es un conjunto de diferentes características agrupadas. Y todas ellas desbloquean, en general, la flexibilidad que necesitamos para que los desarrolladores puedan construir mucho más fácilmente. No es solo una cosa que se pueda implementar y olvidar. Así que os haré un recorrido muy rápido por todas estas características de aquí. Pero en general se pueden separar en 2 categorías. Formas de adquirir Core Time y formas de manipular Core Time. La primera que vamos a ver son las subastas de Core Time a granel. Este es en general el método que reemplaza el antiguo modelo de subastas de slots. Y esta es una pequeña tabla que resume todas las diferencias clave. Pero en lo que quiero que os enfoquéis más es que el modelo antiguo en general creaba arrendamientos que duraban 2 años. El nuevo, en términos generales, crea periodos de tiempo de 28 días. Si compras Core Time a granel en las subastas de Core Time, lo que obtienes son 28 días de Core Time consecutivo, cada 6 segundos durante 28 días. Pero hay un requisito importante. Queremos tener cierta estabilidad. Así que hay una opción de renovación. Y Donald, hoy en la charla, creo que por la tarde, profundizará más en los precios y las renovaciones. Así que con suerte obtendremos más información sobre eso.
Además, el método de pago también está cambiando un poco y afortunadamente siendo más sencillo. Los tokens gastados en las subastas originalmente solo se bloqueaban por un periodo de tiempo. Entonces el costo real que los equipos pagaban era la dificultad de obtener esos fondos de la comunidad y bloquearlos, esencialmente renunciando a los beneficios. Era un costo de oportunidad. Ahora en el sistema de Core Time es mucho más simple. Tienes un costo que pagas por adelantado. Los tokens se queman. No hay ninguna complejidad adicional en torno a esto. Solo necesitas monitorear los precios y hacer tus compras según lo consideres apropiado. Vamos a ver, porque hay una cosa adicional. Cuando estabas originalmente en los arrendamientos, cuando realmente comprabas uno, si querías transferirlo a otro parachain a un proyecto diferente, tenías que pasar por gobernanza, intentar averiguar cómo moverlo a una para-ID diferente. Era una fricción adicional para los equipos. La forma en que está organizado ahora es que si realmente ganas una subasta a granel, lo que obtienes es una región. Es una estructura similar a un NFT que te permite transferirla entre partes, editarla y modificarla ligeramente. Es algo programable. Así que vamos a echar un vistazo a eso. Veamos qué puedes cambiar de ellos, cómo pueden ser programables. Lo principal es que si realmente lo compraste y lo programaste sin modificarlo, lo que obtendrás es un bloque cada 6 segundos durante 28 días. Esto es lo básico, muy similar al estilo antiguo. Pero si empiezas a editarlo, lo que puedes hacer es entrelazarlo. Y con el entrelazado puedes programar múltiples parachains, múltiples tareas en un mismo núcleo. Efectivamente, lo que podemos hacer es que dos parachains se alternen en un solo núcleo. Esto afectará su tiempo de bloque, pero también podría reducir significativamente sus costos, lo que a su vez satisface la necesidad de asignar block space de manera eficiente. Y no está limitado solo a dos parachains. Si quieres que 3 parachains compartan un core, adelante. Si quieres que una parachain cree un bloque cada 50 slots, puedes hacerlo. Es muy flexible, y todo eso está disponible para que los equipos experimenten. Y como mencioné, si vas a compartir un núcleo con alguien más, sería bueno tener un lugar para interactuar con ellos, para encontrar potencialmente a ese otro equipo, esa otra parachain con la que puedes compartir el núcleo. Así que necesitamos algún tipo de mercado secundario donde puedas interactuar con esas partes. Y lo importante es que los mercados secundarios en Agile Core Time no son una idea secundaria. No es algo que se nos ocurrió después diciendo, oh Dios, necesitamos hacer esto para que el sistema funcione. Son un objetivo principal al construir el sistema para devolver la flexibilidad a la comunidad para que puedan interactuar y comerciar de la manera que necesiten. Si quieren crear derivados en torno a eso, pueden hacerlo. Si quieren crear un order book en torno a eso, pueden hacerlo. Devuelve el poder a la comunidad para que realmente tengan toda la flexibilidad que quieran tener. Y creo que Phil hizo una distinción muy buena ayer al decir que esto no es posible en otras blockchains. Es esencialmente una forma de tokenizar el gas, de tokenizar el espacio de bloques, lo cual no es posible en otros lugares, así que está abriendo muchas nuevas vías. Y ahora mismo tenemos dos actores principales en el ecosistema que están construyendo esas interfaces para los mercados secundarios. Son Lastic y RegionX. Espero que todos estéis familiarizados con ellos, y definitivamente recomiendo que los reviséis. Estarán abriendo mucha funcionalidad para comprar Core Time, comerciarlo, manipularlo, crear órdenes para él, automatizar vuestras renovaciones. Así que esta será probablemente la forma principal de interactuar con Agile Core Time. Y ahora, rápidamente, echemos un vistazo al Core Time bajo demanda. Fundamentalmente está tratando de abordar la limitación de las regiones de Core Time. Necesitan ser configuradas con anticipación. ¿Y qué pasa si no sabemos si necesitaremos un núcleo en 5 minutos? ¿Qué pasa si no podemos predecir cuánta demanda tendremos en 10 horas? En esos casos, lo que realmente necesitamos es una forma de adquirir block space, de adquirir core time con baja latencia. Y bajo demanda se adapta específicamente a esas situaciones de baja latencia. Así que bajo demanda lo que realmente te permite es simplemente comprar un solo bloque de core time con una latencia muy baja, generalmente de 6 a 12 segundos. Es algo similar a AWS Spot o cualquier spot de computación en la nube, para aquellos que estéis familiarizados con ello. Y una pequeña advertencia al respecto. Necesitáis tener vuestro WASM preregistrado on-chain para usarlo. Actualmente es bastante caro hacerlo.
Hay discusiones muy sólidas en torno a reducir esta tarifa significativamente para, una vez más, eliminar otro punto de fricción para que los equipos puedan desplegar y construir más rápido y experimentar tanto como puedan. Y bajo demanda, será más adecuado para equipos que quieran crear parachains muy temporales, experimentar, y equipos que simplemente no necesiten tanto espacio de bloques, pero que aún se preocupen por la latencia. Y tiene características muy interesantes en combinación con el escalado elástico, al cual llegaré en un segundo. Entonces, escalado elástico, ¿qué hace realmente? Pongamos otra situación como ejemplo, otra historia de usuario. ¿Qué sucede si tenemos un solo núcleo, si somos una parachain ocupando un solo núcleo, pero no es suficiente para nosotros? Necesitamos más espacio de bloques. Bueno, en ese caso, el escalado elástico es una característica dirigida a eso. Es una función enfocada en sistemas y aplicaciones de alto rendimiento en Polkadot. Si tenemos una situación con 3 cores, digamos que la parachain A está alcanzando su límite. Está utilizando todo su espacio de bloques y está completamente saturada. Pero tenemos otro núcleo, el número 2, que está simplemente vacío y lo está pidiendo. ¿Qué pasaría si programamos esta parachain para que ocupe ambos núcleos? Y con el escalado elástico, esto es exactamente lo que podemos hacer. Esto aumentará significativamente el rendimiento de block space para esos equipos. Y además, puede reducir vuestro tiempo promedio de los bloques. No cambia el tiempo de finalización del bloque, pero si os importa la producción e inclusión de bloques, en promedio estaréis generando más bloques, lo que puede ser muy significativo para aplicaciones de juegos o aplicaciones que valoran la producción rápida de bloques, que pueden ser incluidas optimistamente en las aplicaciones de usuario. Otra cosa es que la mayoría de estas funcionalidades residirán en una nueva System Parachain llamada Core Time Chain o Broker Chain. Aquí es donde se llevarán a cabo las subastas a granel. Aquí es donde podéis enviar vuestros extrinsics si deseáis interactuar directamente y manipular vuestro core time. Pero no os preocupéis, todo eso estará integrado con interfaces como Elastic y RegionX, que operarán esencialmente sobre esa cadena para agilizar el proceso tanto como sea posible. Hay algunas cosas que aún permanecen en la Relay Chain, como el core time bajo demanda, porque lo que nos importa de bajo demanda es la latencia. Queremos hacerlo lo más rápido posible, así que tener esta lógica en la Relay Chain nos permite eliminar aún más los retrasos en la adquisición de ese block space. Lo que más me gusta de todas estas diferentes características es que la suma de ellas produce resultados aún mayores. Y mi combinación favorita es elástico más bajo demanda. Imaginad que tienen una parachain grande que en general usa suficientemente un solo núcleo. No necesitan 2 núcleos todo el tiempo, pero a veces hacen un gran lanzamiento de NFT o sucede algo importante y en ese momento pueden programar una orden automática bajo demanda cuando comiencen a llenar completamente los bloques. Esto les ordenaría algunos bloques bajo demanda y automáticamente quedarían sesgados en elástico. Así que temporalmente, cuando tienen alta demanda, obtienen 2 núcleos. Cuando la demanda disminuye, vuelven a un solo núcleo de manera elástica, lo que les brinda mucha libertad. Y nuevamente, nos ayuda a asegurarnos de que el block space no se desperdicie. Porque de lo contrario, este equipo se vería obligado a comprar 2 núcleos, si no existiera el escalado elástico combinado con el core time bajo demanda. Y a menudo este espacio adicional simplemente se desperdiciaría, así que necesitamos la combinación de todas estas características para que trabajen juntas. Otra interacción interesante está entre las subastas a granel y bajo demanda. Bajo demanda tiene un conjunto específico de cores que se utilizarán para compras bajo demanda, y tiene un modelo de precios separado en comparación con las subastas a granel. Por lo tanto, si se da el caso de que bajo demanda tiene una demanda muy alta y el precio comienza a dispararse, algunas personas, probablemente bots, lo notarán y comenzarán a hacer arbitraje, comprando core time a granel y moviéndolo a la pool bajo demanda para bajar los precios. Así que con suerte se igualarán. Y algunos puntos sobre el roadmap. Una gran parte de esto ya está en vivo en Kusama. Las subastas a granel, podéis jugar con ellas, ya se han vendido varios cores. Las renovaciones ya han ocurrido. Los mercados como Elastic y RegionX ya son interactivos. Así es como esos equipos compraron los núcleos en Kusama. Y en general, estamos apuntando a un lanzamiento en Polkadot con suerte dentro del próximo mes. Y las otras características,
como bajo demanda, ya está en vivo en testnets. Y el escalado elástico, con suerte, la primera versión, el MVP, se lanzará este mes y estará disponible en testnets. Y un aviso sobre el MVP. Lo que es exactamente es que la misma funcionalidad estará ahí. Podéis tener múltiples núcleos para una sola parachain, pero requerirá, por ahora, ya sea un gran collator o un conjunto cerrado de collators. Luego lanzaremos la segunda iteración de escalado elástico, que se centrará en abrir el conjunto de collators, de modo que podamos tener todos los beneficios sin ninguna de las desventajas. Y eso es prácticamente todo. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en preguntar, y estaré por aquí después de la charla si alguien quiere hablar más. Majed, muchas gracias. Realmente disfruté la presentación. ¿Alguna pregunta del público? Tenemos un micrófono abierto que puede ir pasando. Sí, por favor. Gracias. Tengo una pregunta. Soy de la Parachain Lead Entry. Quiero saber, porque actualmente tenemos el periodo de arrendamiento de Parachain cerca a los 2 años. Y cuando este core time entre en producción, ¿qué sucederá con la Parachain? Muy buena pregunta. Estoy seguro de que Donald te dará más detalles sobre eso, pero para responder rápidamente, podéis continuar con vuestro arrendamiento hasta que termine sin ninguna preocupación. No estáis obligados a migrar al nuevo sistema. Se os incorporará sin problemas al nuevo sistema. Cuando vuestro arrendamiento finalmente termine, recibiréis un mes de core time gratis, y luego podréis participar en las siguientes subastas como cualquier otro usuario del sistema. Tenéis la opción de migrar temprano, lo que puede ser beneficioso y permitiros asegurar un buen precio desde el principio. Y no entré mucho en ello, pero las renovaciones tienen algunas garantías de precio, por lo que no subirá demasiado. Básicamente podéis predecir cuánto aumentarán vuestros precios con el tiempo, así que migrar al core time temprano podría ser factible para algunos equipos que estén un poco más abiertos a experimentar con él y asegurar un buen precio desde el principio. Perdón, ¿puedo entenderlo de otra manera? Si migramos al core time más pronto, los dots que ya están bloqueados allí, ¿qué pasa con el periodo de bloqueo? Hasta donde yo sé, continuarán bloqueados hasta que termine el arrendamiento. Vale, pero entonces, al mismo tiempo, si migramos al core time, ¿tenemos que pagar más durante este periodo de arrendamiento? Sí, si migráis al core time pronto, tendréis que pagar más. Podría haber algunas oportunidades para intentar vender vuestro arrendamiento a través de la gobernanza a otro equipo. Puede que no sea la opción más viable, pero el beneficio de hacerlo... Sí, estaréis pagando de más por un tiempo, como un doble pago, pero el beneficio es que si lográis asegurar un precio lo suficientemente bajo para una renovación, podría valer la pena. Es cuestión de calcular cuál es vuestra tolerancia al riesgo para vuestro equipo y si podéis migrar temprano. Podría ser más beneficio asegurar un precio más bajo que... podría exceder el pago doble. Pero cuando hagamos esta migración, entonces este precio estará abierto al mercado. Todos saltarán a este mercado abierto para comprar, y entonces estaremos compitiendo con todos. Y finalmente encontraremos un precio en el medio. ¿Hay algún beneficio adicional para tener este precio más bajo? ¿O en realidad es lo mismo que... Quiero decir, si puedes asegurar un precio más bajo, entonces puedes continuar renovando por el tiempo que desees, y el precio subirá lentamente. Tal vez el precio del mercado suba incluso más abruptamente que eso, y entonces esencialmente tendrás un precio más bajo que el propio mercado. Si migras temprano no es una garantía, pero puede suceder. Es una cuestión de análisis financiero de qué funciona para tu equipo. Muy buena pregunta. Creo que tenemos otra pregunta de la audiencia aquí. Podemos continuar la discusión después. Sí, por favor, pero muy buenas preguntas, especialmente para los equipos de Parachain que se verán afectados por este nuevo cambio. Hola. He estado siguiendo esto en los foros de Polkadot durante un tiempo. Y una de las cosas que he visto surgir allí fue la renovación manual del core time. Y pasar de un slot de Parachain que está programado a algo que tienes que renovar cada mes. También vi una charla sobre tener un mecanismo de renovación automática para las personas. ¿Hay una fecha estimada para eso? ¿Es algo que está en desarrollo o solo se está considerando para desarrollo? No es algo que formará parte del protocolo central, pero definitivamente es algo que espero.
Y creo saber que ya está siendo desarrollado por equipos como Elastic y RegionX, y estoy muy convencido de que esto sucederá. No tengo la fecha estimada, pero si te pones en contacto con ellos, estoy seguro de que podrán darte más detalles, Phil o Sergey de RegionX, pero definitivamente sucederá. No es como si cada mes tuvieras que renovarlo manualmente, no es factible, lo sabemos. Gran pregunta, muchas gracias. Y sí, nuevamente, gracias, Maciej. Creo que estarás por aquí, así que por favor continúa la discusión de manera individual con él fuera del escenario.